Muy bien, insomnes curiosos, sean ustedes una vez más bienvenidos a este rincón de la vigilia, a este canal donde la historia no duerme. Yo soy, como ya saben, su historiador con insomnio, y esta noche, o esta madrugada, emprendemos un viaje monumental. Vamos a adentrarnos capa a capa en uno de los terremotos políticos y sociales que definirían para siempre el mundo moderno. Un proceso cuyos ecos aún sentimos hoy en nuestro presente. Les hablo, por supuesto, de la Revolución Francesa. Durante las próximas sesiones desglosaremos este evento épico en sus momentos cruciales, desde el estallido hasta el legado. Pero toda gran historia necesita un punto de partida, un porqué. Y ese es el propósito de esta primera parte, la que hoy nos convoca. Porque la Revolución Francesa no brotó de la nada en 1789, no fue un rayo en un cielo sereno. Fue la explosión final, violenta e inevitable, de una presión que se había ido acumulando durante décadas, incluso siglos. Para entender el incendio debemos inspeccionar la yesca, la leña seca y las chispas que lo iniciaron. Así que acomódense, tomen su bebida caliente o fría y viajemos juntos a la Francia de finales del siglo XVIII, a un mundo al borde del abismo. Imaginemos, pues, el reino de Francia en las postrimerías del siglo XVIII. Es la nación más poblada de Europa, un centro cultural e intelectual irradiante. La corte de Versalles es el faro del lujo y la sofisticación para toda la aristocracia continental. Pero bajo ese brillo superficial, la estructura misma del país, un edificio llamado Antiguo Régimen, se resquebraja por todos lados. Los cimientos están podridos, las paredes tienen grietas profundas y el tejado es incapaz de proteger a sus habitantes de la tormenta que se avecina. Y esos cimientos podridos tenían un nombre: sociedad estamental. Francia en aquel entonces no se organizaba por la riqueza o el talento, sino por el nacimiento. Era una pirámide rígida dividida en tres órdenes o estados. En la cúspide, disfrutando de todos los privilegios, estaba el primer estado, el clero. No solo dirigía la vida espiritual, sino que poseía alrededor del 10% de las tierras del país, cobraba el diezmo a los campesinos y, lo más importante en este contexto, estaba exento de pagar la mayoría de los impuestos directos. Justo debajo, el segundo estado, la nobleza. Dueña de aproximadamente el 25% de la tierra, detentaba los altos cargos militares, administrativos y eclesiásticos. También gozaba de exenciones fiscales enormes, derechos feudales sobre los campesinos que trabajaban sus tierras, y era la única que podía cazar libremente o llevar espada. Juntos, clero y nobleza representaban apenas un 3% de la población. Soportando el peso de toda esta construcción, literal y figuradamente, estaba el tercer estado. Aquí estaba prácticamente todo el mundo, el 97% restante, desde los burgueses más ricos, banqueros, comerciantes, abogados, médicos, intelectuales, hasta los artesanos, los obreros de las ciudades y la inmensa masa de campesinos que trabajaban la tierra. Este grupo heterogéneo compartía una condición fundamental: cargaban con todo el peso fiscal del reino. Pagaban impuestos directos como la talla, la capitación, impuestos indirectos como la gabela sobre la sal, y además debían cumplir con las cargas feudales a sus señores, nobles o eclesiásticos, pagando por usar el molino, el horno o por cruzar un puente. Era una sociedad profundamente injusta, donde la ley no era igual para todos, y donde el mérito poco podía contra el linaje. Pero la estructura social, aunque injusta, podría haberse mantenido un tiempo más de no ser por una crisis económica que la hizo insoportable. El Estado francés estaba en bancarrota técnica. Las arcas reales estaban vacías. Las causas eran múltiples. Por un lado, los enormes gastos derivados de las guerras del siglo, en particular el costosísimo apoyo francés a la guerra de independencia de las colonias americanas contra Gran Bretaña. Luis XVI y sus ministros, con buenas intenciones quizás, habían ayudado a nacer a una república, Estados Unidos, gastando una fortuna que no tenían. Por otro lado, el lujo desmedido de la corte de Versalles, con sus festines, palacios y pensiones para nobles, era un agujero sin fondo. El sistema fiscal, arcaico e ineficiente, con sus múltiples exenciones para los privilegiados, era incapaz de generar ingresos suficientes. Intentos de reforma por ministros como Turgot o Necker chocaban siempre con la feroz oposición de la nobleza y los parlamentos, cortes de justicia controladas por nobles que defendían sus privilegios a ultranza. Para colmo de males, la naturaleza dio la puntilla. Entre 1787 y 1788,
Una serie de malas cosechas, granizadas devastadoras y un invierno brutalísimo, conocido como el invierno de 1788, el más frío del siglo, arruinaron los campos. El precio del trigo y, por tanto, del pan, alimento básico de la población, se disparó a niveles insoportables. En las ciudades, el desempleo crecía porque la gente no tenía dinero para comprar nada más que pan, si es que llegaba. El hambre se extendía por el campo. La miseria y la desesperación se palpaban en cada rincón. El pan podía llegar a costar el 80% del salario de un jornalero. Cuando el pueblo no puede comer, el orden se resquebraja. Las revueltas por la comida, los motines se hicieron frecuentes. La cólera popular, dirigida inicialmente contra los acaparadores y los especuladores, empezaba a buscar culpables más arriba en la cadena. Mientras el pueblo sufría hambre y la monarquía, crisis financiera, en los salones, las cafeterías y los círculos intelectuales, se respiraba otro aire, un aire de cambio, de crítica, de nuevas ideas. Este es el tercer pilar de nuestra tormenta perfecta, la Ilustración. Filósofos como Voltaire, con sus ataques a la intolerancia religiosa y al fanatismo, Montesquieu, con su teoría de la separación de poderes para evitar la tiranía, Rousseau, con su concepto de soberanía popular y contrato social, Diderot y la enciclopedia, que difundía el conocimiento y el espíritu crítico. Estas ideas cuestionaban los fundamentos mismos del antiguo régimen, la autoridad divina del rey, los privilegios por nacimiento, el poder omnímodo de la Iglesia. Proponían un mundo basado en la razón, la libertad individual, la igualdad ante la ley, la búsqueda de la felicidad. La burguesía educada leía y discutía estas ideas con avidez porque daban forma teórica a su malestar. Ofrecían un modelo alternativo de sociedad donde el mérito y la riqueza, no la cuna, serían los criterios para el éxito. Y tenían un ejemplo reciente y tangible, la exitosa Revolución Americana. Las colonias británicas, con ayuda francesa, se habían liberado de su rey y fundado una república basada en derechos inalienables. Si era posible al otro lado del océano, ¿por qué no en Francia? Ante la bancarrota inminente, Luis XVI, un rey bien intencionado pero indeciso y de carácter débil, se vio forzado a tomar una medida que no se tomaba desde 1614, convocar a los Estados Generales. Era la asamblea tradicional de los tres estamentos, clero, nobleza y tercer estado, que se reunía solo en momentos de crisis extrema para asesorar al monarca, principalmente en materia fiscal.
La convocatoria para mayo de 1789 fue recibida con un torrente de esperanza en el país. Se pidió a cada circunscripción que redactara unos cuadernos de quejas, donde expusieran sus agravios y propuestas de reforma. Estos cuadernos son un documento extraordinario, una radiografía del descontento nacional. Los del tercer estado clamaban por igualdad fiscal, libertad personal, fin de los derechos feudales arbitrarios, una constitución que limitara el poder real. Incluso los cuadernos de la nobleza y el bajo clero mostraban descontento, aunque defendiendo sus privilegios corporativos. La elección de los diputados trajo ya un primer conflicto fundamental. El tercer estado, representando al 97% de la población, obtuvo el mismo número de diputados que cada uno de los otros dos estados, 600 por estamento. Pero la votación se haría por estamento, no por cabeza. Es decir, los 600 diputados del clero votarían como bloque, los 600 de la nobleza como otro bloque y los 600 del tercer estado como un tercer bloque. Esto significaba que los privilegiados, clero y nobleza podían aliarse y tumbar cualquier propuesta del tercer estado por 2 votos contra 1, anulando por completo su representación numérica real. El tercer estado exigió el voto por cabeza y el doble de diputados. Tras mucha presión, el rey concedió el doble de representantes para el tercer estado, 1,200, pero dejó en el aire la crucial cuestión del sistema de votación. Este sería el primer choque, el primer enfrentamiento institucional que mostraría la intransigencia de los privilegiados y la determinación creciente de los representantes del pueblo. Así pues, insomnes curiosos, tenemos todos los ingredientes listos sobre la mesa. Una estructura social anacrónica e injusta que oprime a la inmensa mayoría. Una crisis económica feroz con el Estado en quiebra y el pueblo hambriento. Un torrente de nuevas ideas que proveen el lenguaje y el proyecto para un mundo diferente. Y una convocatoria política a los Estados Generales que abre una ventana de oportunidad, una esperanza de cambio pacífico, pero que también congrega a todas las tensiones en un solo lugar, Versalles. La chispa que encenderá la yesca está a punto de saltar. El ambiente está cargado, electrizado. La Francia de 1789 es un polvorín esperando una cerilla. En nuestra próxima sesión de Insomnio Histórico veremos cómo esa cerilla se enciende. Bienvenidos, insomnes curiosos, una vez más, a este rincón de la noche donde la historia cobra vida. Soy el historiador con insomnio y esta madrugada nos adentramos en uno de los episodios más convulsos y fascinantes de la historia de la humanidad, la Revolución Francesa. Si en nuestra entrega anterior exploramos las profundas causas que agrietaron los cimientos del antiguo régimen, hoy, en esta segunda parte, vamos a caminar sobre esos escombros humeantes. Vamos a presenciar el instante preciso en que el pueblo, convertido en actor de su propio destino, inicia la demolición de un mundo y la construcción titubeante y violenta de otro. Abróchense los cinturones porque nos sumergimos en la fase moderada de la revolución, un periodo de efervescencia, esperanza y cambios monumentales que entre 1789 y 1792 intentó dar forma legal a un sueño de libertad, igualdad y fraternidad. Todo comenzó en los salones cubiertos de polvo de Versalles. Recordemos, el rey Luis XVI, acorralado por la bancarrota, había convocado los Estados Generales, una asamblea que no se reunía desde hacía más de un siglo. Los representantes del tercer estado, es decir, el pueblo llano, desde burgueses hasta campesinos, llegaron con un mandato claro: exigir una voz igual a la de los privilegiados, el clero y la nobleza. Pero los choques de protocolo y la negativa real a votar por cabeza y no por estamento mostraron rápidamente que el monarca no entendía o no quería entender la magnitud del huracán que él mismo había desatado. Ante el bloqueo, esos diputados del pueblo común, junto con algunos clérigos y nobles de ideas avanzadas, tomaron una decisión de una audacia sin precedentes. Un día de junio, encontrando cerrada su sala de reuniones habitual, se trasladaron a un recinto cercano, la sala del juego de pelota. Allí, bajo la presidencia de un hombre llamado Jean-Sylvain Bailly y con la firme oratoria de un joven abogado de provincias llamado Maximilien Robespierre aún resonando en los muros, juraron no separarse hasta haber dotado a Francia de una constitución. Ese fue el juramento del juego de pelota, el acta de fundación de la Asamblea Nacional Constituyente. Con este gesto, los diputados afirmaron que la soberanía no residía en el rey, sino
en la nación, representada por ellos. Era ni más ni menos un golpe de Estado legal. Luis XVI, vacilante como siempre, pareció ceder, ordenando a los demás estamentos que se unieran a la asamblea. Pero era una calma engañosa. Mientras en París el rumor y el hambre campaban a sus anchas. La tensión en la capital era palpable. Las tropas reales, cada vez más numerosas, rodeaban la ciudad. El despido de un ministro popular, Jacques Necker, fue interpretado como el preludio de una represión sangrienta por parte de la corte. El pueblo de París, los sans-culottes, aquellos que no vestían los calzones cortos de la aristocracia, sino los pantalones largos del trabajador, decidió armarse para defender a la naciente asamblea. Su objetivo, buscando pólvora y armas, fue una vieja fortaleza medieval que simbolizaba el poder arbitrario y despótico de la monarquía, la Bastilla. El 14 de julio de 1789, después de horas de confuso tiroteo y negociaciones, la multitud irrumpió en la fortaleza. La toma de la Bastilla fue más un símbolo que una gran batalla, pues apenas albergaba 7 prisioneros, pero su significado resonó en toda Francia y en toda Europa. Era la prueba tangible de que el pueblo podía derribar los muros de la opresión. El rey, al recibir la noticia, preguntó con ingenuidad, ¿pero es una revuelta? A lo que un duque le contestó, no señor, es una revolución. La capital tenía ahora un nuevo poder, la Comuna de París y una milicia ciudadana, la Guardia Nacional, comandada por el Marqués de Lafayette, héroe de la independencia americana. La revuelta se extendió como un reguero de pólvora por el campo, en lo que se conoce como el Gran Miedo, donde los campesinos, asustados por rumores de bandidos a sueldo de los aristócratas, asaltaron castillos y quemaron los archivos donde se registraban los odiados derechos feudales. Ante esta conmoción total, la Asamblea Nacional Constituyente, reunida en Versalles, comprendió que debía actuar en rapidez para canalizar el torrente revolucionario. En una sesión maratónica y emotiva, durante la noche del 4 de agosto de 1789, los diputados, en un arrebato de fervor patriótico, abolieron los privilegios feudales, los derechos señoriales, las corveas, la justicia privada, los diezmos, todo el andamiaje legal de la sociedad estamental se derrumbó por decreto. Fue la muerte civil del antiguo régimen. Este episodio, la marcha de las mujeres sobre Versalles, simbolizó el traslado del poder político de la corte versallesca a la turbulenta capital revolucionaria. El rey ya no era un monarca distante, era un rehén bajo la atenta mirada del pueblo. Con el rey en París, la Asamblea Nacional Constituyente, que también se trasladó a la capital, trabajó intensamente durante 2 años en su gran obra, la primera constitución escrita de la historia de Francia. Finalmente, en septiembre de 1791, se promulgó la Constitución de 1791. Este documento consagraba una monarquía constitucional. El rey conservaba el poder ejecutivo y el derecho de veto suspensivo sobre las leyes, pero el poder legislativo recaía en una asamblea legislativa, elegida por un sistema de sufragio censitario. Solo podían votar y ser elegidos los ciudadanos activos, aquellos hombres mayores de 25 años que pagaban una contribución directa equivalente a 3 días de trabajo. Era sin duda una revolución burguesa. Los ciudadanos pasivos, los más pobres y todas las mujeres quedaban excluidos de la vida política. La Constitución también organizaba Francia en 83 departamentos, uniformizando la administración y acabando con el mosaico histórico de provincias. El trabajo de la Asamblea Constituyente estaba terminado. En octubre de 1791 se disolvió, dando paso a la nueva Asamblea Legislativa elegida bajo las nuevas reglas. Este nuevo parlamento se encontró con problemas colosales, una monarquía herida y desconfiada, una economía aún en crisis, una iglesia dividida y una Europa de monarcas absolutistas que veía con horror y miedo el ejemplo francés. Las guerras revolucionarias estaban a punto de comenzar. Así, Insomnes concluye esta fase moderna, una etapa de construcción legal e ilusiones que bajo la superficie incubaba ya los gérmenes de la radicalización. La monarquía constitucional era un edificio frágil, construido sobre la arena movediza de la desconfianza mutua entre el rey y la revolución. Pronto, esa desconfianza se convertiría en odio, y la guillotina, un invento humano para una muerte igualitaria y rápida, empezaría a cobrar un protagonismo siniestro. Pero eso, queridos curiosos de la noche, es materia para nuestra próxima vigilia, cuando la revolución entre en su fase más oscura y tempestuosa.
Hasta entonces les deseo, si es posible, una noche tranquila, llena de sueños de libertad. Soy el historiador con insomnio, y aquí nos despedimos recordando que la historia no duerme, solo espera a que abramos los ojos. Bienvenidos de nuevo, insomnes curiosos, a este canal donde las horas de la madrugada se llenan con los ecos de la historia. Yo soy, como siempre, su historiador con insomnio, y en esta vigilia continuamos nuestro viaje por los profundos y tumultuosos cauces de la Revolución Francesa. Si en nuestra última sesión exploramos las causas, esos terremotos sordos que fracturaron los cimientos del antiguo régimen, y en la anterior vimos los primeros y esperanzadores pasos de la fase moderada, con la Asamblea Constituyente y la Declaración de Derechos, ahora nos adentramos en aguas mucho más turbulentas. Llegamos al momento en el que el sueño de una monarquía constitucional se quiebra contra los arrecifes de la guerra, la desconfianza y la ira popular. Estamos a punto de presenciar la radicalización imparable del proceso revolucionario y la caída definitiva de la monarquía. Esta es la parte 3, el punto de no retorno. Imaginemos la escena a partir de 1791. Francia tiene por fin su primera constitución escrita. Luis XVI, ahora llamado rey de los franceses, jura fidelidad a la nación y a la ley. Parece que la revolución ha encontrado su cauce, un equilibrio entre la modernidad de los principios y la tradición de la monarquía. Pero es una paz frágil, una calma engañosa. Bajo la superficie, las tensiones hierven. Por un lado, el rey y su corte, humillados y despojados de su poder absoluto, ven la revolución con resentimiento y terror. Luis XVI, tras el forzado vuelo frustrado a Varennes, donde intentó huir para unirse a ejércitos contrarrevolucionarios, es prácticamente un prisionero en las Tuilerías, desacreditado a ojos de muchos. Su juramento a la Constitución no es sincero, es una táctica. Por otro lado, una parte creciente del pueblo, los sans-culottes de París, artesanos, pequeños comerciantes, obreros, que fueron la fuerza callejera de la revolución, empiezan a sentirse traicionados. La Constitución del 91 establecía una monarquía constitucional con sufragio censitario, es decir, solo votaban los que tenían un cierto nivel de riqueza. Los sans-culottes, que dieron su sangre para tomar la Bastilla y llevar al rey de Versailles a París, se encuentran ahora excluidos de la vida política formal.
Ven con desconfianza a una asamblea legislativa dominada por la burguesía acomodada, los girondinos, que parecen más interesados en estabilizar la revolución que en profundizarla. Y en tercer lugar, están las potencias extranjeras. Las monarquías de Europa, Austria y Prusia a la cabeza, observan con horror absoluto lo ocurrido en Francia. Temen que el virus revolucionario, las ideas de soberanía popular y de desafío a los reyes, se extienda a sus propios territorios. Además, los hermanos del rey Luis y muchos nobles exiliados, los emigrés, presionan en las cortes europeas pidiendo una intervención militar para restaurar el orden antiguo y salvar al monarca. Es en este clima de sospecha generalizada donde estalla el detonante que lo cambiará todo, la guerra. Dentro de la propia Asamblea Legislativa, un grupo, los girondinos, ven la guerra una estrategia brillante. Creen que un conflicto contra los tiranos extranjeros unificaría a la nación, fortalecería la revolución y desenmascararía a los traidores internos, empezando por el rey, de cuyas simpatías contrarrevolucionarias no dudan. El 20 de abril de 1792, tras fuertes debates donde una minoría liderada por Robespierre en el Club de los Jacobinos advierte con lucidez terrible que la guerra traería un caudillo militar y peligros incalculables, la Asamblea declara la guerra al rey de Bohemia y Hungría, es decir, a Austria. Prusia se une de inmediato a su aliada. Comienza así un conflicto que se prolongaría con intervalos durante más de 20 años y que transformaría por completo la naturaleza de la revolución. Los primeros compases de la guerra son un desastre para Francia. El ejército revolucionario desorganizado, con muchos de sus oficiales nobles desertando para unirse al enemigo, sufre derrotas humillantes, la desmoralización cunde, la sospecha de traición se hace certidumbre en la mente del pueblo. Y entonces en julio llega un manifiesto. El duque de Brunswick, comandante de las fuerzas austroprusianas, emite una proclama dirigida a los parisinos. Es el Manifiesto de Brunswick. En un tono arrogante y amenazante, declara que el objetivo de los ejércitos invasores es restaurar la libertad del rey y la autoridad real. Advierte que si la familia real sufre el más mínimo daño, si se atenta contra su seguridad, los aliados tomarán París y la someterán a una ejemplar y memorable venganza, entregando la ciudad a la justicia militar y a la subversión total. El efecto de este manifiesto es el contrario al esperado. En lugar de amedrentar, enciende la ira popular hasta un punto de incandescencia. Es la prueba definitiva de la complicidad del rey con los invasores. ¿Por qué vendrían a rescatarlo si no fuera su aliado? La amenaza de destruir París une a la ciudad en un sentimiento de patriótica desesperación. Los gritos de traición contra Luis XVI ya no son susurros, son clamores que llenan las calles. La tensión estalla el 10 de agosto de 1792. Es un día crucial, una nueva jornada revolucionaria. Los sansculottes, la Guardia Nacional de los sectores más populares y voluntarios federados que han llegado a París, como los marselleses, asaltan el Palacio de las Tullerías, donde reside la familia real. No es una manifestación, es un asalto militar. El rey y su familia buscan refugio en la Asamblea Legislativa, que está sesionando cerca. Mientras en las Tullerías se libra una batalla sangrienta entre los guardias suizos, leales al rey, y los insurgentes. El palacio es tomado. La monarquía constitucional, tal como estaba establecida, cae ese día, no por un decreto, sino por la acción directa del pueblo de París. La Asamblea Legislativa, presionada por los hechos consumados, suspende de sus funciones al rey y ordena su encarcelamiento. Convoca también la elección, por sufragio universal masculino esta vez, de una nueva asamblea que tendrá una tarea gigantesca: redactar una constitución republicana. Esta asamblea se llamará la Convención Nacional. Pero entre el asalto a las Tullerías y la reunión de la convención, París vive unas semanas de terror y paranoia. El avance de los ejércitos prusianos es imparable, han tomado fortalezas clave y se acercan a la capital. La sensación de que los enemigos exteriores e interiores conspiran es agobiante. En este caldo de cultivo, a principios de septiembre, estalla lo que se conocerá como las matanzas de septiembre. Rumores, probablemente exagerados, de una conspiración de prisioneros realistas para levantarse y abrir las puertas de la ciudad a los invasores, llevan a grupos de sansculottes y militantes a asaltar las prisiones de París. Allí, de forma improvisada y sumaria, juzgan y ejecutan a los presos, en su mayoría clérigos refractarios que se negaron a jurar la constitución civil del clero,
nobles y presuntos contrarrevolucionarios. Es una violencia popular, brutal y caótica, que las autoridades municipales, desbordadas, no pueden o no quieren detener. Las matanzas duran varios días y dejan una profunda huella de horror. Para algunos es un acto de justicia popular en un momento de máximo peligro para la patria. Para otros, dentro y fuera de Francia, es la prueba de que la revolución ha desatado fuerzas bárbaras e incontrolables. En medio de este caos se reúne la recién electa Convención Nacional. Su primera sesión es el 20 de septiembre de 1792. Y ese mismo día, casi como un símbolo del nuevo rumbo, el ejército revolucionario francés, reorganizado y lleno de voluntarios patrióticos, obtiene su primera gran victoria en Valmy contra las tropas prusianas. Es un triunfo más moral que militar, pero detiene la invasión. El poeta Goethe, que estuvo presente, dijo aquella noche a sus compañeros: desde este lugar y desde este día comienza una nueva era en la historia del mundo. Y tenía razón. Al día siguiente, 21 de septiembre, la convención proclama oficialmente la abolición de la monarquía en Francia. Al día siguiente, el 22, se decreta que todos los documentos oficiales llevarán la fecha del año 1 de la República Francesa. La República ha nacido. Es la primera república en la historia de Francia, un régimen basado en la soberanía del pueblo, sin rey. Pero la república nace en circunstancias terribles. Tiene un rey cautivo en el banquillo de los acusados. La guerra continúa en múltiples frentes, ahora incluso contra Gran Bretaña y España formando la primera coalición. Y la convención está profundamente dividida. En sus bancos se enfrentan básicamente tres grupos. A la derecha del hemiciclo, los girondinos, representantes de la burguesía provincial, partidarios de un gobierno legalista, temerosos de la influencia excesiva de París y de la violencia popular.
A la izquierda, los montañeses, llamados así porque se sientan en los escaños altos, agrupados en torno a Robespierre, Danton y Marat, más cercanos a los sans-culottes parisinos, partidarios de medidas radicales para salvar la revolución y castigar a sus enemigos. Y en el centro, una gran masa de diputados indecisos, la llanura o el pantano, que votará según la conveniencia y la presión del momento. El gran drama que consumirá los primeros meses de la República es el juicio a Luis XVI. Los girondinos, en el fondo, querrían evitar el juicio o al menos la ejecución, temiendo que radicalizara aún más la revolución y provocara una represión mayor en Europa. Los montañeses, presionados por la Comuna de París y los clubes populares, exigen un juicio rápido y un castigo ejemplar. Luis Capetto, como ahora se le llama, es acusado de conspiración contra la libertad pública y de atentado contra la seguridad del Estado. El juicio ante la Convención es un evento de enorme tensión. El rey se defiende con dignidad, pero niega todas las acusaciones. La cuestión crucial no es tanto la culpabilidad, que para la mayoría está clara tras el vuelo a Varennes y el manifiesto de Brunswick, sino el castigo. Tras una votación dramática, la convención declara culpable al rey. Luego se vota la pena. Aquí, cada diputado debe subir a la tribuna y declarar su voto ante el país. Es una jornada histórica, cargada de una solemnidad trágica. La mayoría, por un margen estrecho, se decide por la muerte. Finalmente se vota si se aplaza la ejecución, también gana el no. La suerte está echada. El 21 de enero de 1793, en la Plaza de la Revolución, antiguamente Plaza de Luis Paince, Luis XVI es guillotinado. Su muerte es un cataclismo simbólico. No es solo la muerte de un hombre, es la decapitación del principio monárquico por derecho divino en Europa. Rompe cualquier posible reconciliación. Bienvenidos, una vez más, insomnes curiosos, a la vigilia más intensa y oscura de nuestro viaje por la Revolución Francesa. Soy el historiador con insomnio, y esta noche no habrá lugar para el descanso, porque nos adentramos en el corazón de las tinieblas revolucionarias, en el periodo que ha quedado grabado a fuego en la memoria colectiva con una sola palabra: el terror. Si en nuestro último encuentro vimos cómo la monarquía caía y la república nacía entre el fragor de la guerra y la ira popular, ahora debemos enfrentarnos a la lógica brutal que esa guerra y esa ira desataron. Estamos entre 1793 y 1794, años en los que el sueño de la libertad se tiñó de rojo, en los que la virtud ciudadana se midió en la guillotina y en los que un hombre, Maximilien Robespierre, creyó encarnar la conciencia incorruptible de la revolución hasta que ella misma lo devoró. Acompáñenme con los sentidos alerta a un tiempo en el que la supervivencia de la nación justificó todos los medios y en el que el miedo se institucionalizó como forma de gobierno. La República, proclamada en septiembre de 1792, nació acosada. En el exterior, las potencias de Europa, Austria, Prusia, Gran Bretaña, España, formaban una coalición formidable para ahogar en la cuna a la revolución regicida. En el interior, la guerra civil rugía. La ejecución del rey había sido la chispa que prendió la rebelión abierta en regiones como la Vendée, donde campesinos católicos y monárquicos, dirigidos por nobles locales, se alzaron en una guerra salvaje y atroz contra la República. París, por su parte, vivía bajo la presión constante de los sans-culottes, el pueblo llano de la ciudad, que exigía pan, precios controlados y una represión feroz contra todos los enemigos reales o imaginarios de la revolución. La Convención Nacional, el nuevo Parlamento, era un hervidero de facciones. Los girondinos, más moderados y vinculados a las provincias, perdían terreno frente a los jacobinos, más radicales y con un fuerte apoyo en la Comuna de París. En este contexto de peligro extremo, la Convención tomó una decisión fatal: crear un comité ejecutivo con poderes extraordinarios para dirigir la guerra y aplastar la contrarrevolución. Así nació, en abril de 1793, el Comité de Salvación Pública. Al principio fue un órgano de gestión, pero pronto, bajo la dirección de figuras implacables como Robespierre, Saint-Just y Couthon, se convirtió en el cerebro y el puño de hierro del terror. Junto a él, el Comité de Seguridad General se encargó de la policía y la represión interna. El estado de sitio, no en las fronteras, sino en el alma de la nación, estaba declarado. La justificación ideológica del terror se basaba en un concepto: la virtud republicana. Robespierre, en sus discursos, elaboró una doctrina aterradora y coherente.
Sostenía que en tiempos de paz el gobierno debía guiarse por la virtud, pero en tiempos de revolución, cuando la patria estaba en peligro, la virtud necesitaba del terror para imponerse. El terror no era en su mente un fin en sí mismo, sino la justicia rápida, severa e inflexible que emanaba de la voluntad general. Era, según sus propias palabras, una consecuencia del principio general de la democracia aplicado a las necesidades más apremiantes de la patria. Esta lógica convirtió la sospecha en un deber patriótico. En septiembre de 1793, la convención, dominada ya por los jacobinos, aprobó la ley de sospechosos. Este texto infame ordenaba el arresto de cualquier persona que, por su conducta, sus relaciones, sus palabras o sus escritos, se mostrara partidaria de la tiranía o del federalismo o enemiga de la libertad. La definición era tan vaga que permitía encarcelar a casi cualquier ciudadano. Las cárceles de París, como la Conciergerie, se atestaron de nobles, clérigos, burgueses acaudalados, antiguos girondinos y simples ciudadanos denunciados por un vecino rencoroso o por un comité de vigilancia local. El paso siguiente fue dotar de un instrumento legal a la represión. El Tribunal Revolucionario, creado meses antes, vio ampliados sus poderes. Se suprimieron las garantías procesales básicas, la defensa se volvió casi imposible, y las sentencias, invariablemente la muerte, se dictaban en masa. La guillotina, ese símbolo de la igualdad ante la muerte, se instaló en la Plaza de la Revolución, la antigua Plaza de Luis Ponce, hoy Plaza de la Concordia, y comenzó su trabajo macabro e incesante. El ritmo de las ejecuciones se aceleró. Primero fueron los enemigos más claros, la reina María Antonieta, los girondinos arrestados tras una insurrección. Pero la máquina, una vez puesta en marcha, desarrolló una lógica propia. Bajo la sombra de la sospecha generalizada, nadie estaba a salvo. La Vendée se convirtió en el escenario de una brutalidad sin paralelos. La República no vio allí una rebelión política, sino un cáncer que había que extirpar. El Comité de Salvación Pública envió al ejército las llamadas columnas infernales con órdenes de devastar el territorio. Se cometieron masacres sistemáticas de civiles. Se quemaron pueblos y cosechas en una política que hoy calificaríamos de genocida. El objetivo era aniquilar físicamente y sembrar el terror para que jamás volviera a alzarse otra rebelión. Al mismo tiempo, la revolución lanzó un ataque frontal contra los pilares culturales del antiguo régimen. Se impulsó una política de descristianización. Se cerraron iglesias, se obligó a los sacerdotes a abdicar de su ministerio, se profanaron tumbas y relicarios. El calendario gregoriano fue abolido y sustituido por un calendario republicano, que comenzaba con la proclamación de la República y dividía el año en meses con nombres poéticos relacionados con la naturaleza. Se intentó erradicar el culto católico y sustituirlo por cultos laicos, como el culto a la razón, celebrado en catedrales convertidas en templos de la razón, o más tarde el culto al Ser Supremo, deísta y promovido por el propio Robespierre, quien veía en el ateísmo un vicio aristocrático. Estas medidas, sin embargo, alienaron aún más a las poblaciones rurales profundamente creyentes y añadieron una capa más de conflicto a la ya violenta sociedad francesa. La economía también fue puesta al servicio del terror y de la guerra. Se estableció un máximo general para los precios de los artículos de primera necesidad y para los salarios, una medida demandada por los sans-culottes para frenar la inflación galopante. Se requisaron cosechas y bienes para abastecer al ejército. La revolución, por otro lado, los extremistas, como Jacques Hébert, cuyo periódico era la voz más radical de los sans-culottes, presionaban para intensificar el terror y la descristianización. Robespierre y el Comité de Salvación Pública, viendo amenazada su autoridad desde ambos flancos, reaccionaron con una frialdad aterradora. Primero, en marzo de 1794, mandaron a la guillotina a los hebertistas, acusados de extremismo y de conspirar. Poco después, en abril, fue el turno de Danton y sus seguidores, los indulgentes, acusados de corrupción y de querer pactar con los enemigos de la República. Al subir al cadalso, Danton lanzó una profecía terrible. «Pronto arrastrarás a mi asesino», gritó, refiriéndose a Robespierre. Y no se equivocaba. La eliminación de estas facciones no trajo la calma, sino un terror aún más concentrado y personalizado en la figura del incorruptible. La ley de Prairial, aprobada en junio, simplificó aún más los procedimientos del Tribunal Revolucionario, suprimiendo la última apariencia de defensa para el acusado y ampliando la lista de crímenes contra la República.
Fue la gran ley del gran terror. En unas semanas las ejecuciones en París se contaron por centenares. Pero el poder de Robespierre se estaba volviendo intolerable incluso para sus colegas en la convención. Su aura de incorruptibilidad, sus sermones moralizantes sobre la virtud, sus purgas implacables generaban un miedo visceral. Temían ser las próximas víctimas de aquel hombre que parecía creer que él era la revolución personificada. La gota que colmó el vaso fue un ambiguo discurso de Robespierre en la convención, donde denunció la existencia de una conspiración de corrompidos dentro de las propias asambleas, pero sin dar nombres. Fue un error fatal. Esa ambigüedad hizo que cada diputado se sintiera señalado. Al día siguiente, cuando Robespierre intentó tomar la palabra para defenderse de las acusaciones que ya llovían sobre él, se le negó la voz. El silencio que había impuesto a otros ahora se volvía contra él. Un grito, abajo el tirano, resonó en la sala. Fue detenido junto a su hermano Agustín Saint-Just Couthon y otros aliados. Tras un confuso intento de liberación por parte de la Comuna de París, que fue sofocado, los hombres del Comité de Salvación Pública fueron declarados fuera de la ley y guillotinados sin juicio el 10 de Termidor, según el calendario revolucionario, lo que corresponde al 28 de julio de 1794. La caída de Robespierre fue recibida con un inmenso suspiro de alivio en la convención y entre gran parte de la burguesía. El terror, ese sistema de gobierno basado en el miedo y la virtud coercitiva, terminó casi de la noche a la mañana. Se abrió la puerta a una reacción termidoriana, donde los excesos jacobinos fueron condenados, se liberó a presos, se cerraron los clubes políticos radicales y se buscó una normalización burguesa, aunque la guerra en el exterior continuaba. Así, Insomnes Curiosos termina este capítulo sombrío. El terror no salvó a la República de sus enemigos exteriores, eso lo haría el ejército revolucionario reorganizado, sino que reflejó el pánico de una revolución que, habiéndolo perdido todo excepto el poder, decidió que para conservarlo debía devorar a sus propios hijos. Fue la noche más larga de la revolución, una donde la lámpara de la razón alumbraba el camino hacia el patíbulo. En nuestra próxima y última vigilia de esta serie, veremos cómo la revolución, exhausta, intenta encontrar un punto de equilibrio inestable antes de caer en los brazos de un general victorioso. Hasta entonces, recuerden, la historia nos muestra que los periodos de crisis pueden sacar lo mejor y lo peor del alma humana, y que la línea entre la justicia y la venganza, entre la salvación pública y la tiranía, es a menudo terriblemente delgada. Soy el historiador con insomnio y les dejo con estas reflexiones en la quietud de la noche.
Bienvenidos una vez más, insomnes curiosos, a este canal donde la historia no descansa y nosotros, fieles a nuestro nombre, tampoco. Yo soy su historiador con insomnio, y en esta nueva vigilia retomamos el hilo de un relato que ya ha atravesado algunas de las etapas más intensas y convulsas que una nación pueda experimentar. Hemos visto nacer la revolución de la injusticia, hemos presenciado su radicalización y el nacimiento de la República, y hemos atravesado juntos la sombría y tempestuosa etapa del terror. Con la caída de Robespierre en Thermidor, muchos creyeron que la revolución, exhausta, encontraría por fin un puerto tranquilo. Pero la historia, como bien sabemos, rara vez concede descansos fáciles. Así que acomódense, porque nos adentramos ahora en un periodo menos sangriento quizás, pero igualmente inestable, contradictorio y fascinante. Un periodo puente, de transición, donde la revolución intenta domesticarse a sí misma y fracasa. Llegamos a la etapa del directorio. Imaginemos el panorama en Francia tras la ejecución de Robespierre en julio de 1794, mes de Thermidor según el nuevo calendario revolucionario. El país está exhausto, el terror ha terminado, pero su recuerdo pesa como una losa. La economía está en ruinas, la inflación galopante, la asignata, el papel moneda revolucionario prácticamente no vale nada. La guerra exterior continúa, con la primera coalición aún luchando contra la República. Y en el interior, la reacción termidoriana, es decir, la de aquellos que derribaron a Robespierre, trae consigo un deseo ferviente de olvidar el terror, de restaurar un cierto orden, pero sin volver al antiguo régimen. Es un equilibrio casi imposible. La Convención Termidoriana, que gobierna hasta finales de 1795, intenta navegar estas aguas. Se desmonta el aparato del terror, se cierra el Club de los Jacobinos, se libera a presos sospechosos y se permite el regreso de algunos girondinos proscritos. Pero esta reacción pronto toma un cariz conservador, incluso frívolo, con un resurgir del lujo y la vida social de la alta burguesía mientras el pueblo sigue pasando hambre. Esta contradicción estalla en forma de revueltas populares. En la primavera de 1795, los sansculottes, desesperados por la carestía, se levantan dos veces en las llamadas jornadas de Germinal y Prairial. Piden pan y la Constitución de 1793, la democrática que nunca se aplicó. La convención, ahora dominada por la burguesía acomodada que teme un nuevo terror, reprime estas revueltas con una dureza extrema, usando el ejército. Es un giro crucial. La revolución ya no se apoya en el pueblo de París, sino que le teme y recurre a la fuerza militar para controlarlo. Es el fin político de los sans-culottes como fuerza dominante. Ante este caos, la Convención siente la necesidad urgente de dotar al país de una nueva constitución, una que estabilice el régimen y evite tanto el regreso de la monarquía como la dictadura jacobina. Así nace la Constitución del año 3, promulgada en agosto de 1795. Este documento refleja el miedo de la burguesía termidoriana a la democracia excesiva y al poder de las masas. Establece un régimen republicano, pero basado en un sufragio censitario muy restrictivo. Solo los hombres que pagaban una cierta cantidad de impuestos podían votar, y para ser elector y poder elegir a los diputados, los requisitos de fortuna eran aún mayores. En la práctica, el poder quedaba en manos de los propietarios, los notables, unos 30.000 hombres en toda Francia. El poder legislativo se dividía en dos cámaras, el Consejo de los 500, que proponía las leyes, y el Consejo de Ancianos, 250 hombres mayores de 40 años, que las revisaban y aprobaban. Pero el verdadero núcleo del nuevo sistema era el poder ejecutivo. Temerosos de un nuevo Robespierre, de un hombre solo al frente, los constituyentes crearon un ejecutivo colegiado, un directorio de 5 miembros, llamados directores, renovables cada año por sorteo. Este directorio sería el encargado de nombrar ministros y de dirigir la administración y el ejército. Era un sistema complicado, deliberadamente diseñado para evitar la tiranía, pero que a la postre se revelaría como lento, poco ágil y propenso a los conflictos internos. En octubre de 1795, la Convención Nacional se disolvió, no sin antes establecer una cláusula de seguridad. Temiendo una avalancha realista en las nuevas elecciones, decretó que 2/3 de los nuevos diputados debían ser antiguos miembros de la Convención. Esta medida, conocida como el Decreto de los 2/3, provocó la ira de los realistas, que veían frustradas sus esperanzas de tomar el poder por la vía legal.
Así, incluso antes de nacer, el directorio se enfrentaba a una grave amenaza por la derecha. En octubre, estalló en París una insurrección realista, apoyada por sectores de la clase media. El directorio, desprovisto de un ejército leal en la capital, encontró a su salvador en un joven y enérgico general que había sofocado una rebelión realista el año anterior con una famosa descarga de artillería, una descarga de metralla. Su nombre, Napoleón Bonaparte. Puesto al mando de las fuerzas leales, Bonaparte reprimió la insurrección del 13 de Vendimiario con una contundencia brutal, dispersando a los insurgentes a cañonazos por las calles de París. Este episodio es fundamental por dos razones. Primero, salva al régimen republicano en su primer día, y segundo, lanza a la palestra nacional a Napoleón, mostrando que el ejército es la única fuerza capaz de mantener el orden en una sociedad fracturada. Así comienza oficialmente el periodo del Directorio, un periodo de 4 años, de 1795 a 1799, marcado por una inestabilidad política crónica. El Directorio es un régimen atrapado entre dos fuegos permanentes. Por un lado, la amenaza realista, que no desaparece. Los realistas, fortalecidos por las elecciones parciales donde a veces ganaban escaños, soñaban con restaurar la monarquía, aunque fuera constitucional. Sus conspiraciones eran constantes y en 1797 incluso lograron que uno de los directores, Barthélemy, simpatizara con su causa. Por otro lado, la amenaza por la izquierda de los jacobinos y demócratas que querían retomar el impulso revolucionario y aplicar la Constitución Democrática del 93. En 1796, una conspiración liderada por Gracchus Babeuf, la conspiración de los iguales, pretendía derrocar al directorio e instaurar una república comunista con la abolición de la propiedad privada. Fue descubierta y reprimida, pero muestra el descontento social. El directorio navegaba entre estos dos peligros mediante golpes de estado preventivos, llamados golpes de fructidor, termidor o pradial, según el mes. Cuando las elecciones daban demasiado poder a los realistas, los directores, con apoyo del ejército, anulaban los resultados y depuraban las asambleas. Cuando el peligro venía de la izquierda, hacían lo mismo. El régimen vivía en un estado de ilegitimidad permanente, sostenido no por el consentimiento popular, sino por la fuerza de la bayoneta. Esta dependencia del ejército es una de las claves del directorio. Y es que, paradójicamente, mientras el frente interno era un caos, el frente exterior era un éxito rotundo. Los ejércitos revolucionarios, ahora profesionales, bien organizados y dirigidos por generales jóvenes y brillantes como Bonaparte, Jourdan, Moreau o Hoche, obtenían victorias espectaculares. La guerra, que al principio era defensiva, se había vuelto expansionista y lucrativa. Bonaparte en Italia, entre 1796 y 97, derrotó una y otra vez a los austriacos, imponiendo tratados que llenaban las arcas del directorio con tributos y obras de arte. Estos éxitos hacían dos cosas. Primero, daban al régimen una popularidad y una legitimidad que no podía obtener internamente. Y segundo, hacían enormemente poderosos a los generales victoriosos, que actuaban casi como príncipes independientes en los territorios que conquistaban, creando repúblicas satélite como la Cisalpina o la Ligur. El ejército se convirtió en un estado dentro del estado y sus líderes en figuras políticas de primer orden. Napoleón Bonaparte era el más famoso y ambicioso de todos. La vida bajo el directorio era una mezcla extraña. En lo político, inestabilidad y corrupción. Los speculators, especuladores, se enriquecían con los suministros al ejército y con la compra de bienes nacionales, mientras la inflación arruinaba a los rentistas. La administración, heredada de la revolución, funcionaba, pero la autoridad del gobierno central era débil y el bandidaje campesino, el bandolerismo, era endémico en muchas zonas. En lo social emergió una nueva élite, los notables, una burguesía de propietarios, funcionarios y proveedores del ejército que imitaban los modales de la antigua aristocracia, pero sin sus títulos. Fue una época de cierto libertinaje, de lujo ostentoso en contraste con la austeridad jacobina, de bailes y modas extravagantes. En lo cultural fue un periodo de gran efervescencia con el neoclasicismo en boga y el nacimiento del romanticismo. Pero bajo esta superficie, el malestar social seguía latente.
Para 1799, el directorio estaba completamente desacreditado. Había sobrevivido 4 años, pero a base de golpes de fuerza y dependiendo del ejército. La guerra continuaba ahora contra una segunda coalición y los éxitos militares se habían tornado en derrotas, lo que privaba al régimen de su último sostén. La corrupción era escandalosa, la bancarrota fiscal inminente. La mayoría silenciosa, cansada de la inestabilidad y el caos, anhelaba orden, paz y un gobierno fuerte que terminara con la revolución, consolidando sus logros positivos como la igualdad civil y la propiedad de la tierra, pero acabando con la inseguridad política. Ese deseo era compartido por muchos en las propias asambleas. Un grupo de políticos, entre los que destacaba Sieyès, uno de los directores, antiguo abate y autor de ¿Qué es el tercer estado?, conspiraba para dar un nuevo golpe de estado constitucional. Pero Sieyès, un teórico brillante, necesitaba una espada, un general popular que asegurara el éxito del golpe. Su primera elección falló, pero luego todos los ojos se volvieron hacia el general más famoso de Francia, que acababa de regresar de una campaña en Egipto, medio fracasada pero envuelta en un aura de exotismo y misterio, Napoleón Bonaparte. Bonaparte aceptó. Am, el plan era hacer creer a las cámaras que había una conspiración jacobina para derrocarlas, para justificar su traslado fuera de París al Palacio de Saint-Cloud, donde estarían más aisladas y serían más fáciles de presionar. La fecha se fijó para el 18 de Brumario del año 8, que en el calendario gregoriano es el 9 de noviembre de 1799. Al principio todo fue según lo planeado, las cámaras se trasladaron, pero cuando Napoleón entró en el Consejo de los Ancianos para explicarse, su oratoria, brillante en el campo de batalla, falló estrepitosamente, balbuceó, fue abucheado. Algunos diputados empezaron a gritar, fuera el dictador. Por un momento, el golpe pareció fracasar. Fue entonces cuando intervino su hermano Luciano, presidente del Consejo de los 500. Salió, arengó a las tropas que custodiaban el palacio y les dijo que unos diputados a sueldo de los ingleses habían intentado asesinar a su general. Eso decidió a los soldados. Al mando de Murat, una compañía de granaderos entró en la sala del Consejo de los 500 al ritmo de sus tambores y desalojó a los diputados a bayonetazos. Fue el fin. En la noche, un resto de diputados sumisos votó el traspaso de poder a un consulado provisional formado por 3 cónsules, Sieyès, Ducos y Bonaparte. En pocas semanas, Bonaparte, con su inmensa habilidad política, se deshizo de Sieyès y redactó una nueva constitución, la del año 8, que le nombraba primer cónsul, con poderes casi absolutos. La revolución había terminado, no con un regreso al pasado, sino con el ascenso de un nuevo orden autoritario, el de un hombre providencial que prometía cerrar la etapa revolucionaria consolidando sus conquistas fundamentales. Así, Insomnes Curiosos concluye esta quinta parte, la del directorio. Un periodo olvidado a menudo, eclipsado por el terror que le precede y el imperio que le sigue, pero esencial para entender cómo se pasa de la República Jacobina a la autocracia napoleónica. Fue un intento fallido de normalizar la revolución, de gobernar con leyes y no con virtud terrorífica, que sucumbió a sus propias contradicciones y a la lógica militar que él mismo alimentó. Con el 18 de Brumario, el péndulo de la historia francesa oscila desde el gobierno de las asambleas hacia el gobierno del hombre fuerte, desde la soberanía popular hacia el cesarismo moderno. En nuestra próxima y última sesión sobre este ciclo analizaremos las figuras clave que poblaron este drama, desde Robespierre hasta el propio Napoleón, para tratar de comprender los rostros humanos detrás de las fuerzas históricas. Pero eso será en otra noche de insomnio. Por ahora, les dejo con el eco de los tambores de los granaderos en Saint-Cloud, el sonido que puso fin a una década revolucionaria y abrió la puerta a una nueva era. Descansen si el sueño les acompaña y si no, recuerden que la historia siempre tiene un capítulo más que contar. Hasta la próxima vigilia.
Bienvenidos, insomnes curiosos, a otra noche de historias y personajes que cambiaron el rumbo del mundo. Soy el historiador con insomnio y en esta ocasión dejaremos por un momento el hilo cronológico de los grandes acontecimientos para fijarnos en quienes tejieron ese hilo, en las figuras que, con sus pasiones, sus ideas y sus contradicciones, dieron rostro a la Revolución Francesa. Después de recorrer las fases de moderación, terror y reacción, es hora de conocer de cerca a los protagonistas, a esos hombres y mujeres que vivieron la revolución no como un proceso abstracto, sino como una lucha personal y cotidiana. Esta noche, en nuestra sexta vigilia, nos detendremos en cuatro figuras clave, cuatro arquetipos del periodo revolucionario: el incorruptible idealista, el titán pragmático, la voz radical del pueblo y el general providencial. A través de sus biografías, la historia se hace carne, sangre y discurso. Acompáñenme a desentrañar las complejidades de Maximilien Robespierre, Georges Danton, Jean-Paul Marat y Napoleón Bonaparte. Comencemos por el hombre más asociado, para bien y para mal, con el alma de la revolución, Maximilien François-Marie Isidore de Robespierre. Nacido en Arras, en el norte de Francia, en una familia de la pequeña burguesía, Robespierre quedó marcado por una infancia difícil, con la muerte temprana de su madre y el abandono de su padre. Criado por sus abuelos, fue un estudiante brillante y aplicado, que obtuvo una beca para estudiar en el prestigioso Liceo Louis le Grand en París, donde coincidió, curiosamente, con Camille Desmoulins. Allí se empapó de las obras de los filósofos ilustrados, especialmente de Rousseau, cuyo pensamiento sobre la voluntad general y la virtud cívica se convertiría en su evangelio personal. De vuelta en Arras, ejerció como abogado defendiendo a los pobres y ganándose una reputación de hombre íntegro y de principios. Cuando estalló la revolución, fue elegido diputado del Tercer Estado por su provincia para los Estados Generales. En Versalles y luego en París, no destacó inicialmente por su oratoria fogosa, sino por su coherencia inflexible, su estilo meticuloso y su aspecto siempre pulcro y austero, que le valdría el sobrenombre de El Incorruptible. Se unió al club de los jacobinos, el más radical, y desde allí fue construyendo su autoridad moral. Robespierre no era un hombre de acción en el sentido físico, sino un hombre de ideas, un ideólogo. Creía con fervor religioso en la República de la Virtud, un régimen donde los ciudadanos, guiados por el amor a la patria y el desinterés personal, alcanzarían la felicidad pública. Esta visión utópica y rígida chocaba con las realidades de la guerra, la traición y la miseria. Para Robespierre, cualquier desviación de este ideal no era un error, era una traición. Su poder creció de manera imparable durante la convención. Desde el Comité de Salvación Pública, no buscó riquezas ni glorias personales, vivió con una modestia casi monacal. Pero su convicción de ser el intérprete supremo de la voluntad general lo llevó a identificar a cualquiera que discrepara con él como un enemigo de la revolución. Los girondinos, los hebertistas, los dantonistas, todos cayeron bajo esa lógica implacable. Para él, el terror no era una política de crueldad gratuita, sino el brazo necesario de la virtud en tiempos de crisis, un mal trágico pero imprescindible para purgar a la República de sus enemigos internos y salvar el ideal. Esta mezcla de idealismo puro y despiadada determinación es lo que lo hace tan fascinante y aterrador. Su caída, el 9 de Termidor, fue la consecuencia lógica de haber extendido tanto el círculo de la sospecha que incluso sus colegas más cercanos temieron ser las próximas víctimas. Robespierre murió como había vivido, convencido de su propia rectitud, quizás el revolucionario más puro y al mismo tiempo el más peligroso, porque para salvar su sueño de un mundo perfecto, estuvo dispuesto a sacrificar el mundo imperfecto de los hombres. Frente a la figura ascética de Robespierre, emerge el coloso carnal y vital de Georges-Jacques Danton. Nacido en Arcis-sur-Aube en una familia burguesa, Danton era todo lo contrario a Robespierre, un hombre de temperamento fogoso, de una elocuencia torrencial y populachera, de grandes apetitos y una presencia física abrumadora, marcada por el rostro desfigurado por la viruela y una voz potente que podía dominar multitudes. Abogado en París antes de la Revolución, se convirtió rápidamente en un líder natural de los distritos populares, especialmente del Cordeliers, un club aún más radical que los jacobinos. Danton era el hombre de la acción, del impulso. Marat era el termómetro de la furia de los barrios pobres. Enfermo de una dolorosa afección cutánea, pasaba largas horas en la bañera.
donde escribía y recibía visitantes. Esta imagen, la de un hombre consumido por la enfermedad pero con una energía intelectual feroz, es fundamental para entenderlo. Su asesinato, en julio de 1793, a manos de Charlotte Corday, una joven girondina de provincias que lo consideraba un monstruo y la causa de los males de Francia, lo transformó instantáneamente en un mártir de la Revolución. Jacques-Louis David inmortalizó el momento en su famoso cuadro, mostrando a Marat moribundo como un Cristo secular. Su muerte, lejos de apaciguar los ánimos, los enardeció aún más, y fue utilizada por los jacobinos para justificar la intensificación del terror. Marat representa la facción más pura y demagógica del radicalismo, la que entendía la revolución no como un sistema de gobierno, sino como una venganza histórica de los oprimidos, y la que comunicaba ese sentimiento con una eficacia brutal. Y finalmente llegamos al hombre que pondría punto final aparente a la revolución, Napoleón Bonaparte. Nacido en Córcega, en una familia de la pequeña nobleza, Bonaparte era un extraño, un provinciano ambicioso que vio en la revolución no un ideal, sino una oportunidad. Oficial de artillería, su talento militar brilló durante el sitio de Tolón, donde capturó las posiciones clave que permitieron tomar la ciudad a los republicanos. Saltó a la fama y su carrera fue meteórica. El directorio, ese gobierno débil e inestable que sucedió al terror, vio en él una espada útil, un general victorioso que podía defender la república y a la vez mantenerse alejado de las intrigas políticas. Le confiaron la campaña de Italia, donde Napoleón no solo obtuvo victorias espectaculares, sino que se reveló como un genio de la propaganda y un estadista en ciernes, negociando tratados por su cuenta. Su expedición a Egipto, aunque militarmente ambigua, acrecentó su aura de héroe romántico y sabio. Napoleón era el producto perfecto de la revolución, un hombre que no debía su posición a su cuna, sino a su talento y sus méritos, el ideal del ciudadano soldado. Pero también era un hombre de una ambición desmedida y una visión autoritaria. Para él, la revolución había sido un caos necesario que había barrido el viejo orden, pero ese caos debía ser domado y estabilizado bajo un poder fuerte y centralizado. El golpe de Estado del 18 de Brumario, en noviembre de 1799, que disolvió el directorio y estableció el consulado con él como primer cónsul, fue presentado como una salvación de la República contra la anarquía. En realidad, fue el fin de la República Revolucionaria y el inicio de un nuevo régimen personal. Napoleón canalizó muchas de las conquistas de la Revolución, la igualdad jurídica, la carrera abierta al talento, la reforma administrativa, en un sistema que al mismo tiempo cercenaba las libertades políticas, establecía una dictadura y reinstauraba una nobleza basada en el servicio al Estado. Él fue a la vez el heredero y el enterrador de la Revolución, el hombre que exportó sus ideas por Europa a bayoneta calada, pero que en casa las sometió a su propio genio y a su sueño imperial. Estas cuatro figuras, insomnes curiosos, nos muestran las múltiples almas de la revolución: la del idealismo puro y terrorífico de Robespierre, la del pragmatismo vital y corruptible de Danton, la del furor demagógico y popular de Marat, y la del genio ordenador y ambicioso de Napoleón. Juntas forman un cuadro complejo de una época en la que todo parecía posible, incluso lo mejor y lo peor. La revolución no fue hecha por ángeles ni por demonios, sino por seres humanos extraordinarios en circunstancias extraordinarias, arrastrados por un torbellino que ellos mismos ayudaron a crear y que al final, a la mayoría de ellos, los destruyó. En nuestra próxima y última vigilia dejaremos a los personajes para evaluar las huellas permanentes que todo este proceso dejó en Francia y en el mundo. Hasta entonces, reflexionen sobre cómo estas vidas tan diferentes se entrelazan para escribir una de las páginas más intensas de nuestra historia. Soy el historiador con insomnio y les deseo, pese a todo, una noche serena.
Bienvenidos de nuevo, insomnes curiosos, a este refugio nocturno donde diseccionamos los grandes procesos de la historia. Yo soy su historiador con insomnio, y en esta ocasión, tras haber recorrido juntos la cascada de eventos políticos y militares que fue la Revolución Francesa, desde sus causas hasta el ascenso de Bonaparte, damos un paso atrás. Nos detenemos a observar no ya el huracán en movimiento, sino el paisaje que dejó tras de sí. Porque una revolución no es solo una serie de batallas, decretos y ejecuciones, es también y sobre todo una fuerza transformadora que redefine por completo una sociedad, sus estructuras, sus leyes y sus ideas. Hoy en esta séptima parte nos sumergimos en el impacto interno y los cambios sociales profundos que la revolución implantó en Francia. Veremos cómo, más allá de la guillotina y los discursos, se construyó una nueva Francia sobre las ruinas del antiguo régimen. Acomódense, que este viaje es de observación y reflexión. Imaginemos por un momento la Francia de 1789, un reino fragmentado, un mosaico de leyes locales, privilegios provinciales, aduanas internas y una sociedad rígida como el hierro. Ahora, contemplemos la Francia de 1800, tras una década de convulsión. El cambio es tan radical que resulta difícil exagerarlo. La revolución actuó como una gigantesca plancha de hierro fundido que aplastó las viejas estructuras feudales y regionales y sobre ese terreno nivelado comenzó a construir un Estado moderno, homogéneo y centralizado. El primer y más fundamental de todos los cambios fue, sin duda, el fin legal del antiguo régimen como sistema social. La noche del 4 de agosto de 1789, en un acceso de fervor patriótico y miedo a las revueltas campesinas, la Asamblea Nacional abolió los derechos feudales. No fue solo un gesto simbólico, fue una demolición controlada. Se suprimieron todos los privilegios personales, la servidumbre, los derechos señoriales sobre las personas, la casa exclusiva, los tribunales señoriales, la venalidad de los cargos públicos, es decir, la compra de títulos y oficios. Los campesinos dejaron de estar atados a la tierra y a la voluntad de un señor. Sin embargo, y esto es crucial, muchos de los derechos feudales que tenían una base económica, los llamados censos y rentas, fueron declarados redimibles, es decir, los campesinos podían comprar su liberación. El proceso fue largo y complejo, y en muchas zonas los campesinos simplemente dejaron de pagar, considerando que la revolución les había liberado. Con el tiempo, especialmente durante el Terror, estas cargas fueron finalmente abolidas sin compensación. El resultado fue una transformación agraria monumental. La tierra pasó a ser una propiedad libre, un commodity que podía comprarse y venderse. Muchos campesinos lograron acceder a la propiedad, consolidando un apego feroz a la revolución que los había hecho propietarios, mientras que gran parte de las tierras de la iglesia y los nobles emigrados, los bienes nacionales, fueron compradas por la burguesía urbana y los campesinos más ricos. Francia se convirtió así en una nación de pequeños y medianos propietarios, un hecho que marcaría su estructura social y política durante siglos. Pero la revolución no solo cambió quién poseía la tierra, sino también cómo se gobernaba esa tierra. La reforma administrativa fue una de las obras más duraderas y exitosas. Antes de 1789, Francia era un enredo de provincias históricas, diócesis, gobiernos militares y regiones con estatutos especiales, cada una con sus leyes, sus impuestos, sus medidas. La Asamblea Constituyente, buscando racionalidad e igualdad, borró de un plumazo ese mapa histórico. Dividió el territorio nacional en 83 unidades de tamaño y población aproximadamente equivalentes, los departamentos. Estos departamentos, bautizados con nombres de ríos y montañas para eliminar connotaciones históricas feudales, se dividían a su vez en distritos, cantones y comunas. Cada uno tenía su capital, su administración electa y estaba sujeto a la misma ley que todos los demás. Era la aplicación práctica del principio de igualdad ante la ley en la geografía. Esta división no solo facilitó la aplicación uniforme de las leyes revolucionarias y la recaudación de impuestos, sino que quebró deliberadamente los viejos particularismos provinciales, los localismos, para crear una conciencia nacional francesa. La lealtad ya no debía ser a Bretaña o Provenza, sino a la nación, una e indivisible. Este sistema centralizado y jerárquico sobrevivió a todos los regímenes posteriores. Napoleón lo potenciaría con la figura del prefecto y sigue siendo, con modificaciones, la base de la organización territorial de la Francia actual.
Fue una verdadera revolución silenciosa que creó las vías por las que el Estado moderno podría llegar a cada rincón del país. Otro pilar fundamental del nuevo orden fue la secularización del Estado. La revolución cortó el nudo gordiano que unía el trono y el altar. La Iglesia Católica, que era el primer Estado, un poder inmenso con sus propias leyes, tribunales, impuestos y vastas propiedades, fue despojada de su estatus privilegiado y su poder temporal. La Constitución Civil del Clero de 1790, aunque bien intencionada en su idea de integrar a los sacerdotes como funcionarios públicos, fue el gran cisma. Al exigir un juramento de lealtad a la Constitución, dividió al clero en juramentado o constitucional y refractario o no juramentado. Los refractarios fueron perseguidos especialmente durante el Terror, y la Iglesia fue despojada de su papel en el registro civil, nacimientos, matrimonios y defunciones, que pasó a ser responsabilidad del Estado. Esto es enorme. Significa que por primera vez la identidad legal de un ciudadano la concede el Estado, no Dios a través de la Iglesia. Además, la nacionalización de los bienes del clero, decretada para resolver la crisis fiscal, fue una medida económica y social de primer orden. Esas tierras, puestas a la venta como bienes nacionales, financiaron la revolución en sus primeros años y aceleraron la transferencia de propiedad a la burguesía. Aunque durante el Directorio y luego con Napoleón, a través del Concordato, se restablecieron relaciones con la Iglesia Católica, el principio fundamental ya estaba grabado a fuego. El Estado era laico, soberano en su esfera, y la religión era un asunto privado de conciencia, no la base de la legitimidad política. La Revolución fundó la idea del Estado neutral en materia religiosa, un concepto que se extendería por todo el mundo. Sin embargo, quizás el cambio más profundo y abstracto, pero también el más potente, fue el nacimiento de las ideologías políticas modernas. Antes de la Revolución, la política era el arte de gobernar según la tradición, la costumbre y el derecho divino. Después de la Revolución, la política se convirtió en un campo de batalla entre proyectos de sociedad, entre ideologías con nombres propios que aún hoy manejamos. El liberalismo, como doctrina que defiende la libertad individual, la propiedad privada, el imperio de la ley y un gobierno representativo limitado, encontró su primera gran experiencia práctica en la Constitución de 1791. La burguesía revolucionaria era esencialmente liberal. Quería acabar con los privilegios para establecer una sociedad de mérito y de ley.
El republicanismo, la idea de que la soberanía reside en el pueblo y que éste se gobierna a sí mismo a través de representantes sin monarca, tomó cuerpo real con la Primera República en 1792. Era un ideal de ciudadanía activa, virtud cívica y participación, aunque su aplicación chocó con la guerra y el terror. Y el nacionalismo, entendido no como el antiguo patriotismo local, sino como la identificación emocional y política con una nación soberana, un pueblo unido por la voluntad de vivir juntos bajo unas mismas leyes. La revolución, al declarar la soberanía nacional, al crear un ejército de ciudadanos, al unificar las leyes, forjó ese sentimiento. La levée en masse, el reclutamiento masivo de 1793 a solo una medida militar, era la nación en armas, defendiendo su propio destino. Estos tres ismos, liberalismo, republicanismo y nacionalismo, a menudo entrelazados y a veces en conflicto, son el legado ideológico más potente de la revolución y definirían los siglos XIX y XX en Europa y el mundo. Los cambios también llegaron a la vida cotidiana, a las costumbres. Se intentó racionalizar hasta el tiempo, creando el calendario republicano con meses de nombres poéticos como vendimiario o germinal y una semana de 10 días para borrar el domingo cristiano. Se promovió un nuevo sistema de pesos y medidas, el sistema métrico decimal, universal y basado en la razón, para acabar con la confusión de varas y fanegas locales. Se reformó el sistema educativo, aunque los planes ambiciosos de Condorcet para una instrucción pública universal y laica tardarían en materializarse. Se reformó el derecho penal, suprimiendo la tortura y las penas crueles, aunque la guillotina se consideró un instrumento igualitario y humano. La familia también fue objeto de reforma, con la introducción del divorcio y una mayor igualdad en la herencia entre hijos, medidas que chocaron con la tradición pero que ampliaron los derechos individuales. No obstante, es justo y necesario señalar los límites de esta transformación. La igualdad proclamada era civil y legal, no social ni económica. Los sansculottes soñaban con un máximo, un control de precios para el pan, con una democracia directa, pero el poder terminó en manos de la burguesía propietaria. La promesa de libertad chocó con las exigencias de la guerra y la salvación pública durante el terror, donde el Estado se erigió en un leviatán que vigilaba a sus propios ciudadanos. Y la fraternidad se quebró en la guerra civil de la Vendée y en las luchas entre facciones. Los derechos de las mujeres, aunque hubo voces como Olympe de Gouges, que redactó una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, fueron ignorados y luego suprimidos, relegándolas de nuevo a un papel doméstico. La esclavitud en las colonias, abolida por la Convención en 1794, fue restablecida por Napoleón. La revolución fue, por tanto, un proceso contradictorio lleno de promesas incumplidas y de ideales traicionados por la práctica del poder. Pero, a pesar de estas sombras, el paisaje social y político de Francia había cambiado para siempre. El mundo de los privilegios hereditarios, de la ley diferente para cada estamento, de la soberanía divina del rey había sido barrido. En su lugar se erigía un edificio nuevo, cuyos planos eran la razón y la voluntad nacional. Un Estado centralizado y uniforme, una sociedad de propietarios e individuos iguales ante la ley, una esfera pública secularizada y un horizonte de ideas políticas, liberalismo, republicanismo, nacionalismo, que ofrecían distintos caminos para el futuro. La revolución no fue un simple cambio de gobierno, fue una refundación de la comunidad política. Creó al ciudadano moderno, con sus derechos y sus deberes para con la patria. Así, insomnes curiosos, concluimos este análisis del impacto interno. Hemos visto cómo la revolución no solo derribó, sino que construyó, dejando una huella indeleble en las instituciones, en la tierra, en las leyes y en la mente de los franceses. Con este panorama completo, estamos listos para nuestra última parada en este viaje, donde daremos un paso aún más atrás para contemplar el legado de la Revolución Francesa más allá de sus fronteras, su influencia en Europa y en el mundo, y cómo su eco ha resonado en los siglos posteriores hasta nuestro presente. Pero eso, como es costumbre en este canal, será materia para nuestra próxima vigilia. Les agradezco que hayan permanecido despiertos para este recorrido por las estructuras de un mundo nuevo. Descansen, si el sueño se deja encontrar, y si no, recuerden que la historia es esa larga noche llena de amaneceres repentinos. Hasta la próxima.
Bienvenidos, una última vez, insomnes curiosos, a este viaje nocturno que hemos emprendido juntos a través de la Revolución Francesa. Soy el historiador con insomnio, y esta noche, en nuestra octava y final vigilia, no cerraremos un libro, sino que abriremos una ventana al futuro. Porque la verdadera magnitud de lo acontecido entre 1789 y 1799 no se mide solo en los muros de la Bastilla derribados, ni en los decretos de la Asamblea, ni siquiera en la sombra de la guillotina. Su verdadera medida está en el eco, un eco que resonó más allá de las fronteras de Francia, que cruzó océanos y décadas, y que todavía hoy, en nuestro mundo contemporáneo, podemos escuchar en los principios que fundamentan nuestras sociedades. Hoy nos preguntamos, ¿qué queda de todo aquello? ¿Cuál fue el legado de la Revolución Francesa y cómo su estruendo cambió para siempre el curso de la historia mundial? Acompáñenme en esta reflexión final, donde contemplaremos el largo alcance de un sueño que comenzó en Versalles y se expandió por el globo. El impacto más inmediato y tangible fue, sin duda, la expansión de las ideas revolucionarias a través de la punta de las bayonetas. Las guerras revolucionarias, que comenzaron como una defensa de la patria en peligro, se transformaron rápidamente en una cruzada ideológica y en una empresa de conquista. Los ejércitos de la República y luego los de Napoleón no llegaban solos, llevaban consigo los principios de la revolución. Donde triunfaban, derribaban los antiguos regímenes feudales, abolían los privilegios señoriales, secularizaban la administración, imponían códigos legales modernos y proclamaban constituciones. Países como los Países Bajos, Suiza, Italia y amplias zonas de Alemania experimentaron una sacudida profunda. Se crearon repúblicas satélite, como la República Bátava o la República Cisalpina, que aunque a menudo eran meras marionetas de los intereses franceses, sirvieron de vehículo para la implantación de reformas liberales. Este proceso fue ambiguo, por supuesto, pues muchas de estas naciones vivieron la imposición francesa como una ocupación extranjera, generando un sentimiento nacional de resistencia que sería crucial en el futuro. Pero más allá de la coerción, las ideas prendieron por sí mismas. La noción de que el pueblo podía ser soberano, de que los hombres nacían libres e iguales en derechos, de que la ley debía ser la misma para todos, se filtró en las élites ilustradas de toda Europa. El antiguo régimen, ese edificio aparentemente sólido, había mostrado en Francia que podía derrumbarse. A partir de entonces, los monarcas absolutos de todo el continente vivieron con el temor de que el fantasma de la revolución cruzara sus fronteras, un temor que configuró la política europea durante más de un siglo. Las guerras napoleónicas, en definitiva, fueron el vehículo violento y contradictorio de una gigantesca exportación ideológica, que dejó un continente transformado, lleno de semillas germinarían en las revoluciones liberales de 1820, 1830 y 1848. Al otro lado del Atlántico, el eco de la Revolución Francesa encontró un terreno abonado. Las colonias españolas y portuguesas en América, ya impregnadas de las ideas de la Ilustración y testigos del éxito de la independencia de los Estados Unidos, vieron en los acontecimientos de Francia una poderosa validación. Los principios de soberanía nacional, a libertad e igualdad resonaron profundamente entre los criollos ilustrados. La élite local nacida en América pero sometida al dominio de las metrópolis europeas. Figuras fundamentales de las independencias hispanoamericanas, como Simón Bolívar, Francisco de Miranda o José de San Martín, no solo estaban familiarizadas con los textos de los filósofos franceses, sino que vivieron en primera persona el periodo revolucionario y napoleónico en Europa. La invasión napoleónica de España en 1808, que destronó a Fernando VII, fue el detonante que mostró la debilidad del poder colonial y abrió la puerta a los procesos de emancipación. Los líderes independentistas adaptaron los ideales revolucionarios a su propio contexto, a menudo con matices conservadores, temerosos de que un exceso de radicalismo social desatara revueltas de indígenas y esclavos, como había ocurrido en Haití, la primera república negra del mundo, cuyo estallido fue una consecuencia directa y radical de la Revolución Francesa. Así, el legado en América Latina fue una inspiración ambivalente, un modelo de lucha contra la tiranía, pero también una advertencia sobre los peligros de la guerra civil y la desintegración social. Los nuevos
Estados independientes incorporaron en sus constituciones y declaraciones de derechos el lenguaje y muchos de los principios fundamentales nacidos en Francia en 1789. Sin embargo, quizás el legado más perdurable y universal sea el de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este documento, aunque producto de su tiempo y con sus limitaciones, estableció un paradigma completamente nuevo. Por primera vez, una Asamblea Nacional proclamaba que los derechos no eran concesiones graciosas de un monarca o tradiciones históricas, sino atributos inherentes. También lo es la idea secular de que la sociedad puede y debe ser reformada conscientemente a través de la acción política y la ley, un optimismo en el progreso que caracterizaría los siglos posteriores. Y por supuesto, se convirtió en el modelo arquetípico, el gran referente, para todas las revoluciones posteriores, desde las revoluciones burguesas del siglo XIX hasta las revoluciones comunistas y anticoloniales del siglo XX. Todos los revolucionarios, de Lenin a Mao, miraron hacia París para aprender lecciones, tanto de sus aciertos como de sus fracasos. La revolución estableció el guión dramático de la revuelta popular, la caída de un tirano, el periodo de idealismo constructivo, la radicalización, el terror y finalmente la reacción o la aparición de un hombre fuerte. Una y otra vez, este patrón se repetiría, demostrando que la Revolución Francesa no fue un accidente francés, sino el laboratorio donde se descubrieron las fuerzas fundamentales que agitan la historia moderna, la lucha de clases, el poder de las ideologías, la fuerza del nacionalismo y la eterna tensión entre la libertad y la igualdad. Así, queridos insomnes curiosos, llegamos al final de nuestra serie. Hemos visto nacer la revolución de la crisis y la esperanza. La hemos visto construir con leyes y destruir con terror. La hemos visto agotarse en la inestabilidad y claudicar ante un genio militar. Y hemos visto cómo sus personajes de carne y hueso encarnaron todas sus pasiones y contradicciones. Pero por encima de todo, hemos comprobado que su fin en 1799 fue solo el comienzo de su verdadera historia. El mundo ya no pudo ser el mismo. Cada vez que alguien reclama sus derechos, cada vez que un pueblo se levanta contra una dictadura, cada vez que se debate la soberanía nacional o la igualdad de los ciudadanos, allí está presente, de alguna manera, el espíritu de aquellos años frenéticos. La Revolución Francesa nos dejó una herencia envenenada y magnífica, un conjunto de ideales elevados y de métodos terribles, una promesa de emancipación